Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio hermoso de parte de Dios que a través de estos medios de comunicación virtual podamos estar llevando la palabra de Dios. Oremos al Señor y luego vamos a orar por necesidades que hay dentro del pueblo de Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo venimos delante de tu presencia, Dios todopoderoso y eterno, clamando misericordia. Señor, te pedimos perdón por todo aquello que hacemos que a ti no te agrada, Padre. Todo pensamiento, toda palabra, todo aquello que debimos de haber hecho, Señor, y no lo hicimos. Nos acercamos confiadamente delante de ti, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, movidos por el Espíritu Santo, para suplicarte que nos perdones, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdónanos. Sabemos, Padre, que nosotros somos frágiles y débiles, Padre. Te rogamos que tu palabra fortalezca interiormente nuestro ser. Todo te lo suplicamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo, hermanos, y vuelvo a recalcar, hemos estado dando algunos tips al respecto de lo que es el alma. La idea de esto, como dije anteriormente, no es encarar, no es que estemos en contra del alma, pero sí entendemos que donde está nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, es lo que somos interiormente. Por eso en el capítulo 23, verso 7 de Proverbios dice que como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Y me encontré otra versión interesante, el libro del pueblo de Dios, porque dice, porque él es en realidad como piensa dentro de sí. O sea, cada uno de nosotros es como pensamos dentro de sí. En otras palabras, lo que tenemos dentro de nosotros, en la mente, en los recuerdos, en las emociones y aún cargas genéticas que heredamos de los padres, es lo que somos exteriormente. Es cierto que se recuerda que este domingo, cuando le poníamos un nombre al tema, le pusimos el poder del entorno. O sea, hay un entorno que nos rodea, pero hay un interno que percibe. Entonces, la herencia puede ser en el entorno o en el interno. Me explico. Las herencias materiales son en nuestro entorno material, pero las herencias de palabras, de acciones e inclusive generacionales son en el interno. Y entonces, si tenemos alguna carga en el interno y encontramos que en el entorno hay algo que las potencialice, vamos a hacer de nosotros personas de acuerdo a la gente de la cual nos rodeamos. Por eso es algo simpático, ¿verdad? Cuando uno se reúne con excompañeros de colegio, entonces cada quien tiene una diferente profesión, pero los médicos hablamos de medicina, los abogados hablan de leyes y los ingenieros de construcción. Entonces hablamos, nos cuesta mucho tener un denominador común en las diferentes profesiones cuando se reúnen los grupos a los cabos de los años después de haber obtenido un título en el cual se desempeñan y se ganan la vida. Porque hay una programación interior. Entonces, en el mundo espiritual también hay una programación espiritual. Yo quisiera que viéramos unos versos que están en el capítulo 3. Vamos a leer el verso 26 de Gálatas. Vamos a leer Gálatas, capítulo 3, verso 26. Y lo vamos a ver porque mire lo que Dios hace con nosotros. Dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Este es un detalle, miren pues hermanos, este es un detalle interesante. Romanos capítulo 3, verso 26. Mire cómo dice ahí. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo.
Voy a ver esa otra versión que está interesante. Mire pues lo que dice esta versión. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque aquí entra un detalle que es de orden espiritual, o sea que le compete al hombre interior. ¿Ah? Le compete al hombre interior. Dice, pues todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Este es un detalle importante que tenemos que aprender nosotros a manejar. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Entonces, qué importante entonces que nuestra fe crezca en el hombre interior, ¿verdad? O sea, nuestro entorno exterior puede ser de diversas corrientes, de diversas formas de opiniones o las más diversas posturas, pero usted va a ser hijo de Dios porque dentro de usted está el autor y consumador de la fe, y entre más usted lo conozca, en esa medida usted va a ser más hijo de Dios. Recuerde lo que le dice, más hijo de Dios. ¿Cómo así, hermano? Porque entre más usted conoce al Señor, más tiene la convicción, la certeza en Él, y más la obediencia y la fidelidad son de acuerdo a la palabra que hay dentro de usted. Recuérdese que la fe crece por el oír, o sea, la fe se potencializa, la fe se hace presente interiormente por el oír la palabra de Dios. Y nunca se nos olvide que dice, ustedes por gracia son salvos, dice, por medio de la fe. O sea, la fe en Dios no es de orden almático. El alma para haciéndose convicta de las convicciones espirituales de la palabra, pero el alma en sí es variable, el alma en sí es acomodable, el alma en sí antepone intereses de orden perecedero, mientras que el hombre interior, todo lo que antepone es de orden espiritual. O sea, está confiando absolutamente, está creyendo absolutamente, tiene la certeza absoluta, la convicción absoluta, su confianza. Él cree que Dios puede hacer las cosas de acuerdo a la petición. Pon tu delicia en el Señor y Él concederá la petición de tu corazón. Vuelvo a leer el verso. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Y le voy a leer esta versión que está interesante cómo lo ve. Pues en unión con el Mesías, ustedes son hijos de Yahweh, por medio de la confianza con llenura de fe. Estoy leyendo la versión de A. Lo vuelvo a repetir. Pues en unión con el Mesías, ustedes son hijos de Yahweh, por medio de la confianza con llenura de fe. O sea que en la medida que yo tengo el conocimiento de la Escritura, en la medida que mi hombre espiritual, mi ser interno, mi ser espiritual, se relaciona con la palabra, en esa medida yo voy a tener la plena certeza y la convicción de que Dios puede respaldarme porque me tiene en la categoría de hijo. Miren pues, hermanos, hemos dicho que hay oyentes, hay creyentes, hay discípulos, hay siervos, hay discípulos, hay amigos y hay hijos. O sea, el Hijo de Dios, aquel que creyó en Cristo como Señor y Salvador y fue engendrado no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, o sea, no fue propósito humano, sino que su engendramiento fue de Dios. Mire, creer esto es interesantemente definitorio para nuestra identidad. Si yo creo que soy hijo de Dios porque sé que Él me engendró, porque a Él le place, de acuerdo a las promesas de la eternidad, Él me engendró como hijo. O sea, me puso de su naturaleza dentro de mí. Voy a seguir leyendo los versos, el verso 27 del capítulo 3 de Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, fíjese, o sea, sumergidos en Cristo. Aquí la palabra bautizo vamos a tratar de no verla desde el punto de vista de sumergirse en agua, sino que sumergirse en el conocimiento y en la experiencia de la palabra. Cuando decimos, porque todos los que hemos sido sumergidos en la palabra que nos habla de Cristo,
Estamos revestidos de Cristo. O sea, yo tengo un hombre interior que ha sido sumergido en la palabra, que ha escudriñado, que se ha involucrado, que ha participado continuamente en el conocimiento de la Escritura. Entonces esto me reviste en mi conducta de Jesucristo. Yo quisiera que viéramos unos versos, hermanos, que me llaman la atención a mí, porque el Señor en su misericordia, cuando nos habla, está en Colosenses. Esos versos los conocemos, pero solo quiero que nosotros tratemos por todos los medios de no ver las cosas de una manera externa, sino que la miremos con la certeza y la convicción interior de que nosotros, en la medida que nos involucremos en la palabra, en esa medida nos revestimos de Cristo. Y si yo me revisto de Cristo, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de conducirse va a estar plegada a la Escritura. Por eso cuando nosotros decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, no es algo sobrenatural, aunque sí es algo espiritual, por lo tanto sobrenatural, pero no es algo que nos deba de extrañar. En la medida que yo me involucro en la palabra, en la medida que yo me sumerjo en la palabra, en la medida que yo le doy espacio a Dios, en esa medida yo voy a imitar a Dios. ¿Cómo así de imitar a Dios? En las formas de conducirme. Nunca nos olvidamos que somos hechura de Dios, hechuras de Jesucristo, hechuras de sus manos, en Cristo Jesús. O sea, cuando el Padre nos hace a nosotros, estamos hablando del 3:8 de Efesios, somos hechura de sus manos, dice la palabra. Creados en Cristo Jesús, para estando revestidos de Cristo, nuestra conducta sea semejante a la forma de conducirse de Jesucristo. Esto no es algo que uno diga que es inalcanzable. Esto el Espíritu Santo, que es el delegado de Cristo, para llevarnos al conocimiento de la verdad. Si esta tarde usted entiende que en la medida que usted escudriña la palabra y en la medida que le da espacio a la palabra, en esa medida usted se reviste de Cristo. Y entonces la semejanza de Cristo que nos habla Romanos 8:29, va a ser de tal naturaleza que nuestra conducta ahora, cuando nos lanzamos a la vida exterior, va a estar llena del Espíritu Santo, y vamos a abordar las circunstancias sabiendo que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Es importante ver eso, porque si vemos Gálatas 3:26 y ahora lo comparamos con eso, nos vamos a dar cuenta de algo. Dice capítulo 3, verso 18, dice, capítulo 2 de Colosenses, verso 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estamos hablando de alguien que almáticamente quiere involucrarse en cosas espirituales. Lo que pasa es que cuando uno hace gala de la palabra, nada más del diente al labio, es la queja del Señor Jesús. Este pueblo de labios conoce la palabra, este pueblo de labios invoca la palabra, pero su alma está apartada de mí. Entonces ahora es lo que estamos leyendo aquí. Nadie nos prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando nosotros no dejamos que la Escritura se convierta en el crecimiento propio del hombre interior, es lo que dice, allá se recuerda en 2 de Corintios, en el capítulo 4, dice que mientras que el hombre exterior, o sea, se va desgastando, el hombre interior, el espíritu, día a día se va fortaleciendo, se va sustentando en Cristo. Es lo que vamos a leer a continuación. Dice que el hombre con mente carnal, dice, no se agarra de la cabeza. Veamos el verso 19 del capítulo 2 de Colosenses. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose
por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, Dios va a dar crecimiento en el hombre interior en la medida que somos sumergidos continua y constantemente en la palabra. O sea, para que alguien sea hijo de Dios por medio de la fe, mire qué interesante, porque a mí me pudo haber engendrado Dios. Y de hecho me engendró, a usted que recibió a Cristo como Señor y Salvador, Él lo engendró. Pero el ser hijo de Dios, o sea, el reproducir su genética espiritual en nuestra conducta, está lejos, porque estamos muchas veces envanecidos por nuestra mente carnal de creer que tenemos conocimiento de la Escritura, y a la hora de manifestarnos nos damos cuenta que no es así, que disiente completamente el abordaje de las circunstancias externas con lo que el Señor pide del hombre interior. Sigamos leyendo. Dice, y no haciéndose de la cabeza. El hombre carnal, el hombre natural, se infla, cree tener conocimiento, cree manejar textos y se da cuenta cuando maneja circunstancias que las aborda con el hombre natural. O sea, la Escritura entonces es letra muerta para él, porque la vida que le da el Espíritu de toda la palabra no afecta su conducta. Por lo tanto, el ser hijo de Dios quiere decir que alguien se sumerge en la palabra. Eso le fortalece, le potencializa espiritualmente, y esto lo hace hijo de Dios por la fe. Recuérdense que la fe es certeza, convicción, confianza, creer, y la fe es obediencia y fidelidad. ¿Obediente a qué? A la Escritura. ¿Fiel a qué? A la Escritura. ¿Creer en qué? En la Escritura. Certeza y convicción de que se va a encontrar respuesta espiritual de parte de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Muy bien. El hombre espiritual, aquel del capítulo 3, verso 26 de Gálatas, tiene que estar haciéndose de la cabeza, agarrándose de la cabeza, tomándose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Verso 20 del capítulo 2 de Colosenses. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? El problema del hombre natural es que religiosamente se impone conductas, se impone formas de representación o de manifestación espiritual que no es lo que Dios pide. Porque si vamos a ver qué es lo que pide Dios, nos tendríamos que ir al capítulo 11, se recuerda del Evangelio de Mateo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Pero si yo no hallo paz para mi alma, si no encuentro estabilidad, si no me apoyo en la palabra, no encuentro paz. O sea, si no encuentro paz, quiere decir que la santidad es un conocimiento natural, porque santidad es apoyarse en la Escritura para abordar las circunstancias. Por supuesto, hermano, yo entiendo perfectamente bien. A todos nos pasa que nos salimos del río de Dios, nos salimos del río del Espíritu Santo y abordamos las circunstancias echando mano de nuestra vieja naturaleza y lo echamos todo a perder. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos nos lo advierte. Hallo que dentro de mí, encuentro que dentro de mí, he descubierto que dentro de mí, me ha mostrado el Espíritu Santo que dentro de mí hay un hombre que está sujeto, un hombre que está afectado por una ley que lo lleva cautivo a hacer todo lo que le desagrada a Dios. Pero por eso es que nos reunimos, por eso nos compartimos la Escritura, para entender que el que se sumerge en la palabra crece en fe, y el que crece en fe comienza a hacer manifestaciones de acuerdo a aquel que lo engendró, es decir, Yahweh Elohim. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viven en el mundo, se someten a preceptos? O sea, cuando uno está sometido a preceptos de carácter humano, de carácter terreno, de carácter temporal, que con el tiempo van desapareciendo. Es cierto que es de reconocer cuando alguien se impone conductas que aparentemente son de orden espiritual, pero cuando vienen las tentaciones o cuando vienen algunas situaciones de la carne, se torna todo lo contrario. Mírelo como dice. Dice, a preceptos tales como
no manejes. Aquí voy a leer estos versos de Colosenses, los voy a leer en otra versión, porque me pareció interesante cómo esta versión, capítulo 2, verso 20, cómo esta versión nos da dice, voy a leer el 20, si juntamente con el Mesías ustedes murieron a las cosas del mundo elementales, entonces ¿por qué, como si todavía pertenecen al mundo, se dejan molestar por sus reglas? Si juntamente con el Mesías ustedes murieron a las cosas terrenales, a las cosas elementales del mundo, ¿por qué, como si todavía perteneciesen al mundo, se dejan molestar por las reglas del mundo, tales como no toques esto, no comas aquello, no uses esto otro? Dichas prohibiciones, estoy leyendo la versión DA, dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas, y son basadas en mandamientos y enseñanzas de hombres. En ellas, en verdad, tienen la apariencia exterior de sabiduría con sus observancias religiosas autoimpuestas, así, falsa humildad y ascetismo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la vieja naturaleza. Esos versos del 20 al 23, yo le ruego que usted los lea. ¿Por qué? Porque esto nos va a provocar algún grado de arrepentimiento cuando nos demos cuenta que nos imponemos conductas que no reflejan realmente lo que a Dios le agrada. Dios le bendiga, hermano, un saludarlo. Dios le guarde, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Por la misericordia de Dios, bien, hermano. Son palabras trilladas, y hay veces que uno está oyendo por la misericordia de Dios bien y uno sabe que no es tan bien. Por supuesto, no estamos juzgando a nadie. Es para que se dé cuenta usted que tiene que buscar usted exactamente la respuesta que va a estar. Dios le guarde, hermano. ¿Cómo se siente usted? Pues mire, hermano, por la bendición de Dios me siento bien. Y no es cierto. Yo por eso le he dicho a usted que las bendiciones tienen que llevar apellido. Dios le bendiga con prosperidad, salud y paz, por ejemplo. Dios le bendiga con paciencia, benignidad, mansedumbre. Dios le bendiga con dominio propio. Dios le bendiga con. Entonces, Dios le bendiga con revelación de la Escritura. Cuando la revelación de la Escritura nos la da, cuando el Apocalipsis se da, le quitan a uno el velo. Y si uno se está imponiendo conductas que uno se da cuenta que están siendo continuamente atropelladas por el carácter, por las respuestas, entonces uno se tiene que arrepentir. Estoy imponiéndome formas de conducirme que a la hora de las circunstancias están lejos de mí. El día lunes que compartimos, este día viernes va a compartir el hermano Jorge Fajardo, y el lunes de la semana entrante, si Dios nos presta la vida, ¿verdad, hermano? Si Dios en su misericordia nos permite vivir, va a compartir la palabra hermano Diego, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos anteponiendo nuestro hombre exterior al hombre interior? Recuérdese que por medio de la fe, 3:26 de Gálatas, sabemos qué tan hijos de Dios somos. Es importante, hermanos. Si yo me sumerjo en la palabra, entonces la palabra va a ser mi argumento, va a ser mi forma de conducirme, va a ser en todo momento una forma de vida. Entonces, yo no pretendo en mi hombre natural replicar a Cristo Jesús. Esto es economía del Espíritu Santo. Si a Él le place y se revela en mí, me quita la venda, yo voy a conducirme con toda naturalidad, así como a Dios le agrada. Por lo tanto, se adquiere no solo, como dice el capítulo 3 de Proverbios, se adquiere gracia y buena opinión. Mire pues como dice, la sabiduría animal, natural y diabólica. Es que me quedé pendiente el día lunes pasado de hablar de esto, porque dice, mire pues, voy a leer esto, verso 13, capítulo 3 de Santiago 3:13, voy a leer la LBLA. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire, pues, está hablando del hombre interior, está hablando del Hijo de Dios, está hablando del que se sumerge en la Escritura, y cuando habla, cuando se conduce, lo hace con la unción del Espíritu Santo. Es que la unción del Espíritu Santo, aunque es una sobrenaturalidad, usted está diseñado para vivir bajo la unción del Espíritu Santo. El día domingo, cuando ungimos con aceite, estamos en el nombre de Jesús invocando para que el Espíritu Santo se haga manifiesto en la conducta de las personas. Ese símbolo, ese signo que hicimos es un despertar espiritual para que nosotros, con plena certidumbre de fe, impongamos nuestras manos y hayan sanidades, portentos y maravillas. Es posible, es posible. Es más, hay gente que anda en caminos que no son agradables a Dios, pero cuando Él echa a andar su ser espiritual y se da cuenta que Dios lo respalda, entonces empieza a darse cuenta que su conducta no es agradable para Dios. Entonces trata de ir menguando en su naturaleza humana para que un ser interior espiritual se manifieste. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos, mire pues cómo se manifiesta el hombre exterior en los hijos de Dios. Esto agarrémoslo como una mecánica de limpieza. ¿Cómo se siente? Bien, muy bien me siento. Sí, y uno sabe que no es cierto. Y no que uno sepa más que nadie de ninguna manera, pero hay cosas que se disciernen, hermano, por el aspecto, hasta por los ojos de las personas, hasta por el timbre de voz. No estamos juzgando, estamos tratando de ponernos en la sintonía del Espíritu para que no usemos métodos triados, protestantes, evangélicos, de usar términos y palabras que ya vienen acomodándose y que no son realmente la realidad que tenemos dentro. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, celos amargos y contención en vuestro corazón, leamos otra versión para entendernos un poquito más. Santiago capítulo 3. Voy a leer el verso 13. Mire cómo dice esta versión. Voy a leer la de A. ¿Quién de entre ustedes es sabio y entendido? Demuéstrenlo con su buena manera de vivir, con obras hechas en humildad que emanan de la sabiduría. Pero si guardan en sus corazones celos amargos, ambición egoísta, no se jacten y ataquen la verdad con mentiras. Voy a poner la versión de Dios habla hoy. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y rivalidad en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. Mire pues, hermanos, el problema de la Escritura, como es espiritual, es que solo la verdad es la que prevalece. Jesucristo en el capítulo 14, verso 6 del Evangelio de Juan dice que Él es camino, verdad y vida. Entonces yo no puedo imitar el camino de Dios, ni puedo imitar la verdad, ni puedo evitar la vida de Dios, pero sí calificamos espiritualmente porque somos engendrados de Dios. O sea, estamos caminando para llegar a ser hijos de Dios, estamos caminando para que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean hallados irreprensibles el día de su venida. Esto que estamos mencionando no pretende señalar ni acusar a nadie. Yo mismo he actuado así, yo mismo actúo así. ¿Quién no ha actuado así? No se trata con celos amargos, con rivalidades, con contienda, con pleito, con reservas contra algunas personas. Todos manejamos eso. Y eso tenemos que desarraigarlo, porque como dice Mateo 15, eso no lo puso el Padre en nuestros corazones. Eso es parte de nuestro acervo generacional, o es parte de nuestro entorno, del poder del entorno que nos ha marcado. Cuando a una persona usted no la conoce y le hablan mal de ella, usted va indispuesto. Y cuando la conoce personalmente, ya está indispuesto. Pero cuando a usted le hablan favorablemente de alguien y se expresan bien de él, cuando usted lo conoce personalmente, usted ya va con todo a favor
ya no va viendo defectos. Entonces, hermanos, esos son los celos amargos. Cuando nosotros tenemos contra alguna persona de la familia de la fe, cuando tenemos algo contra él, porque hemos oído o porque tal vez nos ha hecho algo, entonces nosotros tenemos en el corazón una conducta no agradable para Dios. Voy a leerlo en la versión Nácar Colunga, esos mismos versos que estamos viendo en el capítulo 3, 13 de Santiago. Dice: ¿quién de entre vosotros es sabio e inteligente? Pues muestre con sus obras y conducta su mansedumbre y su sabiduría. Pero si tienen en sus pechos un corazón lleno de amarga envidia y rencillas, no se gloríen ni mientan contra la verdad. O sea, aquí está haciendo un diagnóstico de lo que vamos a leer a continuación. Está haciendo un diagnóstico de que si estamos así, tenemos que voluntariamente desarraigar eso y arrepentirnos delante de Dios. Cuando nosotros tenemos reservas, contiendas, pleitos, divisiones contra alguien, independiente porque sea. Por ejemplo, uno de pastor saluda a algunas personas y uno siente el rechazo, uno siente en los ojos, en el aspecto, hasta con la mascarilla uno lo puede discernir. Pero eso no lo pone a uno, menos mal y gloria a Dios, en contra de la persona, porque si una persona es así contra el pastor, no lo llamó esa persona, sino que lo llamó Dios. Por lo tanto, no le va a poner solo personas con características de amabilidad. Siempre hay dentro de los rebaños gente que tiene rencor y resentimiento contra uno por algo que dijo desde el púlpito, o por algo que dijo que se lo tomó personal, o por algo que él cree que debe de hacer y que no lo hace, ¿verdad? Antes de sacar esas cosas, mejor tal cosa. Y si uno de pastor no lo hace, entonces tiene reservas, ¿verdad? Y bien, entonces se le nota en el aspecto, porque Dios en su misericordia le da al ministro alguna calidad y categoría espiritual para discernir, no para atacar, no para ofender ni agraviar, sino para saber cuál es la calidad de esa persona, cuál es la calidad de esa oveja. Dice: pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. El hombre exterior, siempre es el que, o sea, el alma siempre es el que se antepone a lo que Dios pide. Dice: porque si esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Cuando alguien tiene contienda y pleito en su corazón, cuando se jacta, cuando miente en contra de la verdad, cuando se opone a la verdad, porque aquí la verdad es Cristo, entonces lo que está haciendo es actuando con su vieja naturaleza, que hace gala de sabiduría natural, sabiduría animal, sabiduría terrenal y hasta diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a regresar aquí, solo que quiero que vayamos a Primera de Pedro. Solo la idea, hermanos, es que a través de la Escritura aprendamos nosotros a manejar y a conocer lo que interiormente hay. ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra es desenmascararnos. ¿Para qué? ¿Para acusarnos, para señalarnos, para descartarnos? No, la palabra nos evidencia, la palabra nos desenmascara con el propósito de que abandonemos este montón de posturas, porque nosotros tenemos, si no se abandonan estas posturas, hay problema. Si no se abandonan estas posturas, hay diques para que la palabra no haga la obra para la cual es enviada. Y recuerde que la palabra es espíritu y da vida. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro, voy a ver también en esta versión, capítulo 2, verso 1. Mire cómo dice ahí. Dice: despójese pues de toda maldad. Estamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Porque estamos diciendo que el hombre exterior es contencioso, es peleonero, es hipócrita y mentiroso, es criticón, es murmurador.
Todos adolecemos de esto. Eso no lo puso Dios en nuestros corazones. Esto es en el entorno que nos lo puso por las relaciones que hemos tenido naturales o lo venimos heredando. Familia chismosa, patojo chismoso, familia chismosa. Patojo malcriado, familia malcriada. Qué tremendo, eso lo puede uno ver. No, ni hay que ser espiritual para discernirlo. Las evidencias saltan a la luz. Dice, mire lo que dice 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Y es que lo que pasa que allá lo que vimos en el 3.13 de Santiago, el 3.13 de Santiago nos está diciendo que cuando hay celos, o sea, cuando hay rechazos, cuando hay señalamientos, cuando hay acusaciones, cuando hay posturas de amargura, de la gracia de Dios no se alcanza. Y si no alcanzamos la gracia de Dios, mire usted que no vaya a brotar una raíz de amargura y deje de alcanzar la influencia divina. Si la gracia de Dios no nos alcanza, entonces nos quedamos nosotros al margen del camino, al margen de la verdad y al margen de la vida espiritual que Dios quiere que experimentemos. No espere tener problemas de salud, no espere tener conflictos y necesidades económicas, financieras, para tomar usted conductas y actitudes de orden espiritual, porque primero tiene que cancelar todo lo que no es de Dios. Cuando uno tiene problemas financieros o de salud, uno obvia todo lo malo que ha hecho y pide perdón hacia la ligera. Le estoy poniendo puntos básicos por los cuales hay que pedir perdón. Mire 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Dice, desechando, estoy leyendo la versión LBLA, desechando pues toda malicia, o sea, no es señalamiento, tenemos malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Nosotros, si tenemos detracciones en contra de alguien, especialmente con los de la familia de la fe o dentro de los hogares, el corazón de los padres a los hijos, cuando hay detracciones, cuando hay ofensas, agravios y menoscabos, cuando hemos dejado en alguien una molestia, ¿verdad? Porque una cosa es dejar a alguien y otra cosa es dejar en alguien. Cuando uno deja a alguien, está dejando algo material, pero en alguien está dejando en el alma algo molesto, algo que provoca que esta persona se indisponga. Mucha gente está en la vida indispuesta, mucha gente está en la vida molesta, mucha gente está en la vida rechazando, mucha gente está en la vida reservándosela a algunas personas. Mucha gente se va de las congregaciones porque siente que ahí no hay amor, que por esto y que por lo otro, y que, en fin, de una serie de cosas. Mire pues, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Cuando yo desecho esto, entonces mis deseos me hacen sumergirme en la palabra. Estoy hablando ahora, se recuerda, de Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27. Cuando yo me sumerjo en la palabra y me doy cuenta que sí, que en realidad yo tengo malicia, que yo tengo engaño, que yo tengo hipocresía, que tengo envidia, que vivo pleiteando con gente de la familia de la fe. En los hogares, cuando pasa eso, es el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Hay rebeldes que se incorporan al camino de lo justo para que la casa, para que el hogar, para que la familia sea hallada bien dispuesta de parte de Dios. Lo podemos lograr. Para Dios no hay nada imposible. Lo primero es humillarse. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Cuando yo reconozco que la palabra realmente me está hablando a mí, tengo que humillarme. ¿Qué es humillarme? Reconocer que lo que estoy viviendo trae detracción, trae pleito, trae contienda, trae celos amargos, trae envidia, y esto me detiene, esto me aleja del camino de Dios. Jesús lo dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación. Y ahí el verso 3 está fuerte, dice, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Regresemos a Santiago, capítulo 3, ya vamos a terminar. Porque esta sabiduría, ¿cuál?
la de pleito, contienda, detracción, ofensas, agravios, de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidia, de detracción. Esta no es sabiduría de Dios. Esto requiere análisis interior para actuar así, y eso es sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Miren, hermanos, esa palabra perturbación es una palabra bien interesante. Nosotros muchas veces usamos voy a leer en el verso 16, pero en el verso 16 de Santiago. Santiago capítulo, ¿en dónde estábamos? Santiago capítulo 3, verso 16. Mire pues, dice, porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación. Y esa palabra perturbación es bien interesante. En el griego la palabra es acastasia, y quiere decir inestabilidad. Mire, hermano, cuando uno está inestable y viene a la congregación porque tiene algún pleito, alguna división, alguna reserva, cuando uno no viene bien a la congregación y se hace la oración inicial, ahí hay que Señor, yo vengo enojado, vengo molesto, y tengo meses de estar así, vengo, Señor, con ira, pero vine, Señor, porque necesito que me ayudes. Mire, hermano, Dios es poderoso y le va a desarraigar esa contienda, esa amargura, para que usted pueda alcanzar ese día la gracia, la visitación del Señor. ¿Sabe? Quiere decir desorden, quiere decir sedición también, y quiere decir inconstancia. ¿Ah? O sea, qué tremendo que cosas como los celos amargos, como la contención, como la mentira, como el celo amargo, dice, no hay contención y perturbación, ahí hay toda obra perversa. Hay una maquinación de la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría, que es la que todos tendríamos que anhelar, que es de lo alto, y mire, empieza a dar, qué rico sentirse así. Qué rico sentirse así. Qué delicioso tener paz. Qué delicioso tener paz cuando uno logra contarle al Señor el montón de detracciones, de contiendas, de pleitos, el montón de envidias, el montón de hipocresías que tengo adentro. Yo se las cuento al Señor y ya no quiero ser así. Ya no quiero ser así. Instala, Señor, un espíritu nuevo dentro de mí. Instala dentro de mí, Señor, un corazón diferente, que el agua de la palabra me lave, que todo pleito, que toda contención, que toda amargura salga de mí, porque yo quiero experimentar, Señor, al sumergirme en tu palabra, que soy tu hijo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, es llena de misericordia y da buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y el fruto de actuar así, y el fruto de esta justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En conclusión, amados hermanos, enfrentémonos a nuestra realidad. Enfrentemos realmente a quiénes somos, a cómo nos conducimos. La idea es tener paz con Dios. Si yo tengo paz con Dios, Dios se va a encargar inclusive de que aquellos a los que no les caigo bien tengan paz conmigo. Vamos a orar por todos los hermanos que puedan estar con algún quebranto de salud y porque tenemos algunas personas con COVID. Y vamos a orar al Señor para que en su misericordia visite sus hogares y sean sanos. Tenemos necesidades también de otros hermanos con problemas de carácter médico que están esperando información para hacer un diagnóstico. Entonces oremos al Señor para que Dios en su infinita misericordia haga su perfecta voluntad, pero sobre todo que escuche nuestro clamor para que sanidades
el don de sanidad se mueve en cada casa donde hay enfermedad. Padre, yo te ruego, Dios poderoso, que en cada casa, Señor, donde hay contienda, pleito, división, hipocresía, mentira y detracciones, que tú sanes esas almas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellas casas donde hay enfermedades, Padre, de cualquier tipo, aquellas casas donde hay COVID, desarraiga, Señor, esas enfermedades, cancélalas, anúlalas, Padre, échalas fuera. Y Señor, que un espíritu de sanidad, un don de sanidad del Espíritu Santo descienda sobre la vida de cada uno que está necesitado de salud del alma y salud del cuerpo. De manera especial, Padre, yo te ruego que aquellos que están esperando un diagnóstico, Padre, tú pongas tu mano, Señor, poderosa, tu mano maravillosa, tu mano de sanidad, tu mano, Señor, poderoso, aquella mano que nos entretejió en el vientre de nuestra madre, y hagas nueva toda área de nuestro cuerpo físico, y haga, Señor, nueva toda área de nuestro cuerpo espiritual. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre. Haz la obra, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos, Señor, con humildad de corazón, sabiendo, Padre, que no tenemos a quién recurrir y hemos entendido que no tenemos a dónde ir, porque solo tú tienes palabras oportunas de vida eterna. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre que al mencionarlo se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.